Soy Rosana Gómez y esto es Sobran los Motivos. Hola Rosana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, tratamos de buscar un ámbito que tenga que ver con lo tuyo, porque también estuviste en futsal, así que, pero incursionaste en un deporte que amamos, que amo particularmente, que es el fútbol, y fuiste realmente alguien que empezó a abrir camino hace bastante tiempo, podríamos decir. Sos muy joven, sí, pero hace muchos años atrás empezaste a abrir un camino que hoy parece un poquitito más fácil. ¿Es así? ¿Cómo lo ves vos? Sí, la verdad es que soy una pionera, una luchadora también de este deporte que amo. La verdad que parece que pasaron siglos y en realidad no pasaron tantos años en el que comencé a incursionar en este deporte y donde costó y mucho el que yo tuviera mis logros deportivos, en el que me di cuenta que podía seguir ayudando desde mi experiencia y hoy como entrenadora viendo este crecimiento que quizás sí se vio más que nada en los últimos años, no solo me hace sentir orgullosa, sino me siento parte y bueno, contenta de que esto siga creciendo. ¿Cuándo tocaste por primera vez una pelota? Con los pies. Vale la aclaración. Sí. Bueno, mi familia me cuenta que desde muy chica. Desde muy chica tengo un hermano 2 años más chico que yo y con él prácticamente nos criamos jugando al fútbol. En el barrio, porque soy de una familia muy humilde, donde el campito era nuestro aliado, nuestro amigo. Todavía había potreros. Había, lamentablemente hoy no, se perdió bastante, pero sí había y teníamos nuestro grupo de amigos del barrio en el cual me venían a buscar para jugar. Evidentemente lo hacías bien. Sí, esos fueron mis primeros años con la pelota. ¿En qué barrio? En Granadero Baigorria vivo yo, en el barrio Los Robles. Viví ahí en realidad desde los 4 años, antes vivíamos en Rosario, pero bueno, desde ese momento y en ese lugar donde era todo un lugar bastante libre, con mucho campo, ahí pasaron mis primeros años con el fútbol. ¿Futbolista se nace o se hace? Yo creo que las dos cosas. Si no tenés ese don, es muy difícil que te puedas hacer. No significa que no lo hagas, te podés hacer futbolista, pero si tenés el don de nacer, con eso creo que viene acompañado también del sacrificio que uno haga, ¿sí? Porque creo que son las dos cosas, es el complemento de las dos cosas. Hoy sos técnica, me gusta decirlo así porque tiene su denominación correcta, directora técnica del primer equipo de fútbol femenino de Rosario Central, pero jugaste en algún momento allí. ¿Qué significa hoy verte en el banco de suplentes dando indicaciones en el club de tus amores? Sí, la verdad es que mis comienzos fueron ahí, fueron en equipos de barrio, jugué en equipos de varones. O sea, empezaste, cuando ya empezaste a desarrollarte, ¿eran todos hombres prácticamente y vos? A los 8 años me fui a probar a varios equipos de clubes masculinos, o sea, no había, o yo no sabía si había fútbol femenino, entonces íbamos con mis papás a preguntar a los entrenadores de los hombres, de los chicos de mi categoría, si podía jugar. Sí. Me he probado en varios, a todo el mundo le gustaba cómo jugaba, pero la Liga Rosarina o la Liga Sanlorencina no permitía mujeres. Entonces, no, así, sí, literal, no permitía mujeres. No permitían, entonces solo podía entrenar, o sea, me dejaban ir a entrenar con el grupo. Pero bueno, yo quería competir. Claro, yo quería el sparring de los demás. Sí, y bueno, recién a los 12 años se acerca una persona y me dice, mirá, conozco un equipo de mujeres, ¿querés venir? Eran todas chicas grandes. Yo tenía 12 y yo quería jugar y para mí fue lo mejor de la vida, porque podía competir. Ya al domingo siguiente, quizás fue en 3 semanas que me avisaron, al domingo ya tenía que ir a competir y para mí eso era algo único. O sea, a los 12 años recién pude empezar a competir en el fútbol. Y qué importante lo que estás mencionando en paralelo, ¿no? El acompañamiento de tu hermano, siempre. Mencionabas recién, de tu familia en general, de tu entorno, digo, eso es importante. Sí, es más importante. Cuando no hay un camino allanado. Y porque
Bueno, mis papás, quizás yo no me daba cuenta siendo chica la discriminación que había, pero ya el que me rechacen porque era mujer era discriminar, y bueno, mis papás me cuentan que han tenido que sufrir mucho tipo de discriminación porque al verme jugar los padres decían que yo era un nene. Y mi mamá decía, no, es mi nena, o sea, es una nena, pero dicen, no, si juega tan bien tiene que ser un nene, o sea, como Qué terrible solo el las nene. tiene que contar. Claro, pero bueno, eso fue hace... ¿De qué jugabas o fuiste rotando? Y yo siempre jugué por el lado izquierdo, soy zurda, me dicen la zurda, así que jugaba siempre de volante o de delantera por izquierda. Ajá. Sí. ¿Cómo fuiste avanzando entonces? Bueno, a los 12 tengo mi primer encuentro con equipo femenino, mis primeras competencias, y a los 15 me voy a Central, donde Central era como el equipo el que estaba mejor formado, el que tenía una estructura por detrás, el club acompañaba. Y a los 17 hicimos un amistoso en Buenos Aires contra Boca. Y bueno, ahí quedé seleccionada por el entrenador de Boca, no nos pagaban nada, o sea, teníamos que ir y volver y pagarnos de nuestro bolsillo todo. Una vez que nos ficharon en el club nos empezaron a dar un viático, pero bueno, que no alcanzaba ¿Vos tenías que vivir allá? Para semejante viaje. ¿Cómo? No, iba y venía. Sí, yo estaba terminando secundario, así que fue tremendo ese año porque tenía que ir a entrenar, volver y al otro día levantarme temprano para ir a la escuela. O sea, todo en el mismo día. Sí, volvíamos en el mismo día. Quizás íbamos una vez en la semana o 2 veces a la semana a entrenar. Y bueno, el resto fin de semana acá. Claro, y el fin de semana jugábamos. Más allá, digamos, de estas dificultades y limitaciones, ¿se te abrió un mundo nuevo al llegar a Boca? ¿O todavía vos creías que en realidad no estaba muy desarrollado tampoco? Y la ilusión de irme del interior, de pasar de un equipo importante a otro, pero con otro desarrollo, porque en Buenos Aires es donde había más competencia. Exacto. Acá en Rosario no teníamos competencia de 11, o sea, de campo grande, jugábamos en cancha de 7. Entonces pasaba a competir en una cancha grande, con otras reglas, y para mí eso era como un gran crecimiento. Y sin duda lo fue porque al año siguiente me citan para la selección. En el 99 quedo elegida por el entrenador y empiezo a entrenar en paralelo con Boca en la selección. Sí. Entonces ya me quedaba un poco más de tiempo en Buenos Aires, me quedaba en la casa de alguna compañera. Los viáticos eran un poco Los viáticos seguían siendo iguales, pero sí. Claro, pero por lo menos ya con los 2 viáticos yo me cubría el pasaje, ya mis papás no me tenían que sacar de su bolsillo tanta plata. La verdad es que como crecimiento ya se iba notando eso. Claro. No en lo económico, sino en lo deportivo. Y bueno, en el 2001 me volví a Rosario, 2001-2002, después de esa crisis que pasó el país. La verdad que nos dejaron de pagar viáticos, se me hacía cada vez más difícil, mi familia no me podía ayudar, entonces me volví. Me puse a estudiar acá, dejé un poco el fútbol. Y bueno, un día recibo el llamado del entrenador de la selección y me dice, no, tenés que volver porque estamos preparándonos para las eliminatorias del 2003. En Estados Unidos se jugaba el Mundial y tenemos grandes chances porque hay una plaza más. O sea, antes había una sola plaza para Sudamérica y en ese Mundial aparecen 2 plazas. Entonces digo, bueno, la verdad es que yo no estaba haciendo nada, volver otra vez a meterme en el ruedo iba a ser difícil, pero bueno, acepté el desafío y volví a Buenos Aires. Ya ahí me instalé en Buenos Aires, conseguí trabajo y bueno, ya ahí estaba full time con la selección y claro. con Boca, volví otra vez a Boca. Pero bueno, siempre... ¿Y trabajabas al mismo tiempo? Sí, a la mañana trabajaba y a la tarde... Trabajaba en un locutorio. Ajá. Sí, trabajé durante 8 años en un locutorio en La Boca. Ajá. Entonces me quedaba cerca de ir a entrenar y bueno, y de ahí mismo a la selección. ¿Y cuál era la realidad de las otras chicas, tanto de Boca como de la selección? ¿Y de dónde venían también las chicas de la selección? ¿De qué provincias, de qué lugares? Sí, no había muchas chicas del interior porque justamente por ese motivo, o estaban las muy pocas que podían bancarse el gasto de ir hasta allá, volver y bueno, y además del cansancio físico, ¿no? Claro. La verdad que era difícil. Después las chicas de ahí de Buenos Aires tenían las mismas problemáticas que yo. ¿Trabajaban? Claro, de conseguir un trabajo que sea medio tiempo. Exacto. Y no poder hacer otra cosa más que ir a entrenar. ¿Edades? Variadas, sí, imagino. En el caso en el que cuando llegué a Boca se dio como un recambio, ¿no? Eran chicas grandes y en ese año empieza a haber un recambio. No solo aparezco yo, aparece otra chica de Rosario también con mi misma edad, siendo muy jovencita, y empiezan a aparecer otra generación, una generación nueva, que le dio, ya el primer año le dio un título a Boca, porque en el 98 salimos campeonas del torneo de AFA, ganándole a River
en la final, 1-0 y donde yo hice el gol. ¡Epa! Sí, así que a partir de ese momento ¿Hay empecé archivo? Y te hago esta pregunta. Sí, hay algunos archivos Porque ahí. hay algunas anécdotas que me gustaría que me cuentes de la selección en donde se consiguió, y fuiste parte de eso, el único título que hasta el momento tiene la selección argentina. Sí. Bueno, tuvimos nuestra participación en 2003. Sí. Primera vez en la historia que Argentina clasifica a un mundial. A Estados Unidos, vamos allá. La verdad es que nos fue mal, perdimos los 3 partidos de grupo, pero para nosotros había sido la mejor experiencia, claro. No solo de estar en un mundial, sino estar en la historia, ¿no? de la selección argentina, del fútbol femenino. Y nos preparamos para el siguiente, la Copa América del 2006, y donde Argentina logra el título. Le gana la final a Brasil 2-0, sí, en el estadio de Mar del Plata, también con poca gente, nuestros familiares más que nada, muy poca repercusión de los medios. Tampoco muchos familiares podían ir hasta allá. No, de hecho mi familia no fue y se enteraba cuando yo la llamaba por teléfono y decía ganamos. Fue como, la verdad también, si uno se pone hoy a analizarlo, dice cuánta discriminación, porque le estábamos dando un título a nuestra selección y nuestros familiares no se enteraban desde tan lejos. Y además se hizo en nuestro país, porque no es que se hizo en otro país, se hizo en Mar del Plata. Si vos le preguntás, la mayoría de la gente no se enteró. No se enteró. Es una realidad. Sí. Tal vez mirando hacia atrás, hoy se dimensiona aún más, porque fue el único título que hasta el momento consiguió la selección. Sí, bueno, en ese momento ni lo imaginábamos. Después de ahí Argentina no volvió a clasificar a un mundial, sino hasta este último, donde también aparece una tercera plaza. Sí. Hoy aparece dos plazas y medias hay ahora. O sea, Argentina clasifica tercero y gana el repechaje contra Panamá. Exacto. O sea, gana esa media plaza. ¿Por qué los técnicos siguen siendo hombres? Pregunto, ¿no? Y te lo pregunto a vos, que hoy sí sos DT. Es una pregunta difícil. Hay pocas mujeres entrenadoras, somos pocas, y por ahí, no sé, en AFA no sé cómo se manejará, o sea, si eligen a esos entrenadores por experiencia o si lo eligen por amiguismo o lo eligen por, no sé, ahí no sé, o sea, también... Bueno, pero también tenés, calculo, esperanza con los últimos cambios, sobre todo, que esto se va a ver modificado. Sí, sin duda. Yo siempre tengo esperanza, soy muy positiva, por eso es que sigo haciendo esto y me apasiona y lo hago sin pensar ni siquiera en el beneficio económico, porque lo pienso hoy. ¿Se puede vivir? No. Como entrenadora. O sea, que todavía eso no ha cambiado. Yo como entrenadora del club, recién este año pude tener una mejora en mi salario, pero en los otros años cobraba un viático, o sea, no podía vivir de eso. Yo tengo mi propia escuela también, en Baigorria. Ajá, en Baigorria. Sí, escuela La Zurda se llama la escuela. Sí, claro. Y no, tampoco, no es algo que yo no puedo vivir, o sea, vivo en la casa de mis padres desde que llegué de Buenos Aires en el 2015, y si hoy tuviera que vivir sola, ahí estaría ahí con lo justo, con los gastos.